Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Agenda País, un programa del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica. En esta ocasión tenemos un tema que realmente es trascendental, es el transporte público. Queremos hacer un análisis qué tan digno, qué tan seguro, qué tan eficiente y qué tan factible es para nuestro país un problema que data de décadas, no es un problema nuevo en nuestro país. Conforme ha ido creciendo la ciudad, han ido desapareciendo las fronteras entre los municipios, el tráfico realmente es saturado a todas horas. Antes uno decía que existían horas de saturación de tráfico, pero prácticamente ahora pasamos casi todo el día con el tráfico saturado. Hemos invitado a dos expertos en el tema de tráfico y en el tema de conducta, ¿verdad?, de los que son, digamos, los que manejamos los automóviles o el transporte público. Pero antes de comenzar y de presentarles a mis invitados, quiero que tengan la oportunidad de ver el reportaje que hemos preparado para el programa de esta ocasión. Transporte público digno, seguro y eficiente. ¿Es factible en El Salvador? La mala calidad del sistema de transporte público en El Salvador es un problema para el que no se vislumbran opciones viables y efectivas para convertirlo en lo que debería ser para todos los salvadoreños que tienen la necesidad de hacer uso de él, pero diariamente ven negado su derecho a un transporte público digno, seguro y eficiente. Lejos de eso, es escenario de riesgo de peligro y violencia, desde maltratos por los mismos prestadores del servicio, accidentes por el mal estado de las unidades o la agresividad de los conductores, hasta la delincuencia a la que permanentemente están expuestos los usuarios de buses y microbuses. Si bien es cierto el problema afecta a todo el país, es en las principales ciudades donde el crecimiento desordenado y las altas concentraciones poblacionales están presentes que las situaciones negativas se agudizan. Para el caso, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo BID revela que en el área metropolitana de San Salvador se concentra el 50% del parque automotor nacional de aproximadamente 900,000 vehículos. De esos, casi 5,000 son buses y microbuses que, por ley, no pueden sobrepasar los 20 años de fabricación. A la fecha, 7 de cada 10 de esas unidades cuentan ya con al menos 10 años, mientras que a un poco más del 10% les quedan menos de 2 años para seguir en circulación. El punto es que las sustituciones no se pueden hacer por unidades nuevas, sino usadas importadas de Estados Unidos. Si a lo anterior se le suma la ausencia o el inadecuado mantenimiento, es fácil discernir por qué las fallas mecánicas siguen siendo el origen de algunos accidentes de tránsito. Mención aparte merece el estado de las unidades en su interior, con carrocerías y asientos sucios y deteriorados o incluso con ausencia de los mismos. Por otro lado, la violencia y la delincuencia atacan tanto a transportistas como a usuarios. La Mesa Nacional del Transporte reportó para el 2018 un incremento en los asesinatos de empresarios y trabajadores del sector, la mayoría relacionados con el cobro de la extorsión. A esta situación, y para justificar las deficiencias en el servicio, los dueños de buses y microbuses agregan el peso de las deudas adquiridas, las tarifas que consideran insostenibles, la competencia desleal y hasta la competencia al interior de las mismas rutas. Las aristas del problema incluyen también consideraciones ambientales, de corrupción y hasta políticas, cuando el sistema de transporte público recibe un subsidio que requiere de la aprobación de la Asamblea Legislativa y, en el pasado, no han sido secretas algunas alianzas entre gremiales del sector transporte y algunos institutos políticos. Con ese panorama, ¿qué aspectos del problema deben atenderse prioritariamente? ¿Qué acciones concretas se deben desarrollar y en qué plazos? ¿Qué sectores deben responsabilizarse por la atención del problema? ¿Qué responsabilidad compete al gobierno central, a las municipalidades, a los transportistas y a la ciudadanía? Ese es el tema en discusión hoy en Agenda País. Bienvenidos nuevamente, estamos ya iniciando el programa. Quiero presentarles a nuestros invitados de este programa. El máster Eric Ernesto García Cortés. Él es ingeniero civil con más de 22 años de experiencia profesional.
tiene una maestría en planeamiento e ingeniería de transporte de la Universidad de Leeds, en Inglaterra. También tiene una maestría en administración de empresas de ICEAD FEPADE. Tiene un posgrado en hidrogeología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel. Él es fundador y representante legal de la empresa consultora Ecotrans S.A.D.C.B. desde hace más de 18 años. Se ha desempeñado como consultor de importantes instituciones tales como el Banco Mundial, USAID RTI Internacional, PNUD, BID, y como colaborador de tanques de pensamiento local como FUSADES. Ha participado en los principales proyectos de infraestructura vial en El Salvador y también en el área centroamericana. Ingeniero Eric, bienvenido a nuestro programa Agenda País. Es un gusto que nos acompañe en esta ocasión. Gracias a ustedes por su invitación. Un saludo a todos sus teleaudiencia y aquí estamos, con mucho gusto. Bueno, ya iniciaremos. También hemos invitado al doctor José Ricardo Gutiérrez Quintanilla, él es de la casa. Él es doctor en Psicología Social de un PhD por la Atlantic International University de los Estados Unidos, con posgrado en Análisis de Datos por la Universidad de Granada, España. Tiene una maestría en Educación Universitaria y es psicólogo graduado de nuestra Universidad Tecnológica. Posee varios diplomados y posgrados en Psicología y Salud. En la actualidad es profesor e investigador en la Universidad Tecnológica de El Salvador y hasta la fecha ha realizado 18 proyectos de investigación, muchos de estos financiados por organismos internacionales. Sus estudios se han centrado en la psicología de la violencia, salud mental, psicopatología, adicciones y clima organizacional. Por sus aportes a la psicología y a la salud mental salvadoreña, ha recibido varios reconocimientos, entre ellos Psicólogo del Año en el 2010. Actualmente es miembro de la Red de Investigadores Salvadoreños Redisal CONACYT y en este año se encuentra realizando un estudio a escala nacional titulado Evaluación de la calidad de atención de los servicios en el sistema de salud salvadoreña. Doctor, muchas gracias por habernos aceptado la invitación. Usted es de la casa, pero para nosotros es un honor, ¿verdad?, que el tema que vamos a conversar en esta ocasión, usted ya lo haya trabajado con anterioridad y nos cuente la parte de cómo le afecta al sector humano este tema del tráfico. Bien, muchas gracias por tu invitación. Pues es un placer para mí poder compartir con todos los televidentes esta temática tan importante, tan necesaria, digamos, es un tema de país. Sí. Y creo que habrá mucha información que la gente estará esperando saber, ¿verdad? Bueno, esperemos que así sea, ¿verdad? Porque uno de los objetivos de nuestro programa es formar y educar a la audiencia desde una perspectiva académica, cómo es la función de nuestra institución. Ingeniero García, quiero hacerle primero algunos argumentos. Leí que el sistema de transporte público en un país desarrollado disminuye el gasto de combustible, evita el pago de parqueos, disminuye el estrés del tráfico, evita caminar, es conveniente para los que no pueden pagar una moto, un carro, son como unas ventajas, ¿verdad? El artículo del que extraje estos elementos dice que esto, si se puede cuantificar, podrían ser millones de dólares en ahorros para una ciudad o para un país. Y hace también el enfoque de que hay una menor contaminación. Tengo dos datos que quiero compartir con ustedes y con los amigos televidentes, que el primero lo tomé de la investigación del doctor Gutiérrez. En 1985 tuvimos 13.884 accidentes de tráfico. Lamentablemente, El Salvador fue en ese año el que tuvo el índice de accidentalidad vial más alto en América Latina. Busqué datos y encontré hasta
el 2017, de 13.800, el año 2017 fueron casi 23.000, creciendo un 165%. Si vamos a un dato que es todavía más preocupante, en el año 2017 fallecieron 1.245 personas en accidentes de tránsito en El Salvador, sin incluir las motocicletas, que están elevando sustancialmente este dato. En términos generales, y yo sé que esta pregunta podría ser suficiente para todo el programa, ¿verdad? Pero en términos muy generales, ingeniero García, ¿qué opina usted del sistema de transporte público que funciona en el área metropolitana de San Salvador? Lo describiría en una palabra: caótico, en general. O sea, usted mencionó, o sea, de las múltiples ventajas que tiene el transporte público, o sea, en una sociedad, o sea, y creo que se pueden sacar todavía muchísimo más, o sea, beneficios de la parte, desde la parte medioambiental, la parte económica, el ahorro de tiempos, o sea, en fin, o sea, el transporte público posee múltiples beneficios, o sea, no solo para digamos, para el bienestar, para la economía, para todo, o sea, y eso sea la base, o sea, de la cual nosotros debemos empezar a crecer, o sea, orientándonos hacia el transporte público. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, nuestro país, nuestra economía no puede seguir creciendo orientada hacia el vehículo privado, o sea, no tenemos nosotros, o sea, no somos una sociedad al estilo los Estados Unidos, por ejemplo, de que usted mira el desarrollo vial, de la infraestructura vial en los Estados Unidos es impresionante y aún así no da abasto en muchas ciudades. Entonces, no podemos nosotros mantener ese ritmo de crecimiento orientado hacia el transporte privado. Al contraste, tenemos como los países europeos, donde es transporte público, o sea, es el eje del desarrollo, o sea, de toda la infraestructura, y es donde se orienta el grueso de inversión. Y ahí vemos un contraste bien grande. Cualquiera que ha tenido la oportunidad de viajar a ciudades europeas, o sea, usted va a ver que es facilísimo movilizarse en metro de un lugar a otro, en tren de una ciudad a otra. Entonces, eso es lo que ha sostenido. Son ciudades que se establecieron hace más de 500 años, sobre todo las grandes ciudades, Londres, Madrid, París, o sea, son ciudades de cientos de años. O sea, el metro, por ejemplo, de Londres, o sea, un metro que ya tiene más de 100 años de existir. O sea, entonces, quiere hacer o no, o sea, hay un contraste grande de cómo estamos orientando el desarrollo nuestro hacia dónde vamos. O sea, no podemos seguirle apostando a un crecimiento orientado al transporte público. Entonces, ahí sí, como le dijera, viene por qué el caos. ¿Por qué el caos? Porque nuestras vías tienen una capacidad muy limitada, el parque vehicular crece a grandes saltos año con año, se suman factores de inseguridad que obligan a la población a querer comprar, o sea, un carrito que aunque ya esté de lo más deshecho, pero prefiere tenerlo que transportarse en un bus, o prefiere comprar una moto que a veces le sale más accesible, aunque corra una cantidad de riesgos, o sea, por la accidentabilidad que hay, o sea, por siniestralidad que tiene, o sea, ese sector. Entonces, sí es, como le dijera, o sea, en general, todo eso va sumando, como le dijera, ¿por qué se vuelve un sistema caótico? ¿Por qué? Porque también tenemos, o sea, una poca o nula inversión en el transporte público, y lo que se ha hecho, lamentablemente se ha invertido mal. Tenemos el último ejemplo, o sea, lamentablemente el CITRAMS, o sea, de que es una obra que pudo haber, o sea, mejorado y reorientado quizás un poco el transporte público, que se ejecutó mal. Una buena obra en un principio, pero sumamente mal ejecutada. Yo tengo, dentro de las preguntas que he preparado, traigo el tema del CITRAMS, porque quieras o no, la experiencia de Guatemala quizás fue la que nos motivó a nosotros a hacerlo aquí. En Panamá ya funciona el metro, ¿verdad? Usted mismo ha hablado de ciudades europeas en las que la gente se desplaza con toda tranquilidad, con mucha seguridad, ¿verdad? Con eficiencia, si le podemos llamar así. El asunto es que San Salvador creció con el conflicto, o sea, poblacionalmente hubo una concentración
Ya hay gente que habla de que somos 2 millones de salvadoreños los que estamos en la gran área metropolitana de San Salvador. Se habla de un parque de más de 900,000 vehículos y de más de 250,000 motos, que son las que están circulando en el área metropolitana de San Salvador. Pero vamos a hacer un corte. Hasta aquí llegamos con el primer bloque. Les prometo que regreso con el ingeniero García para que sigamos tocando el tema de qué tan eficiente o cuál es su valoración sobre el transporte público en el área metropolitana de San Salvador. Ya regresamos. Universidad Tecnológica de El Salvador, 40 años construyendo un legado. Hace 4 décadas se sembró una semilla que llegó a convertirse en un frondoso árbol que cobija bajo su sombra a generaciones de salvadoreños que conforman su legado al país. Revista empresarial Enlaces, único museo universitario en el país. Sistema bibliotecario moderno, actualizado y especializado. Calidad acreditada por el Ministerio de Educación. Y esta labor no se detiene. Continúa y crece día con día. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Agenda País. Estamos conversando acerca de el transporte público, qué tan eficiente, tan seguro es en el área metropolitana de San Salvador. Estamos con el ingeniero Eric Ernesto García, que tiene una maestría en este tema. Ingeniero, la industria, si le podemos llamar así, que le da servicio al transporte público, está atomizada, ¿verdad? O sea, son cooperativas, son microbuses, son personas en particular. Yo siempre escuché que si este sector lo tomaba un sector empresarial, y le voy a ser honesto, lo escuché en los tiempos de Arena, ¿verdad? En el que había probablemente capital o habían opciones de conseguir financiamiento, que este era un proyecto que podría haberse hecho. Hubo un alcalde de San Salvador que se atrevió a hablar de un tren que iba a atravesar San Salvador, el alcalde Mario Valiente, ¿verdad? Hubo gente que lo criticó. Bueno, cuando usted está rompiendo esquemas y que la gente no tiene cultura, porque también este es un tema de cultura, ¿verdad? No se pudo llevar a cabo. Cerramos el bloque anterior hablando de Guatemala. Leí yo la semana pasada que Guatemala ya está haciendo un estudio para que funcione un tren en Guatemala. Panamá ya tiene años que lo está desarrollando. Tengo una segunda pregunta para usted. ¿Por qué este tema nunca ha sido abordado seriamente por ningún partido político o por ninguna área o ningún sector económico, siendo que le da servicio a una cantidad de gente, que tendríamos ahorros millonarios? Ya vamos a hablar del aspecto de salud, nos ahorraríamos millones en contaminación de las vías respiratorias. O sea, nunca lo hemos escuchado en una campaña electoral como un tema para poder resolverse. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué no lo hemos hecho hasta ahora? Falta de voluntad política. Ajá. Lamentablemente eso ha sido, o sea, y lo poco que se ha hecho, o sea, lamentablemente, o sea, los mismos políticos, o sea, han trastornado los resultados de proyectos que se han ejecutado aquí en el país. Sí. Entonces, y una falta quizás, o sea, de visión, o sea, de país en general. Como le comentaba, estos son las políticas de transporte son temas de que trascienden los periodos de un gobierno. Sí. Entonces, viene un poco también de la misma institucionalidad del sector también. De que aquí lo más sano, o sea, conociendo nuestro medio, fuera tener como una autoridad metropolitana de transporte, apolítica completamente, que sea la responsable de dirigir todas esas visiones a largo plazo que necesitamos plantear, necesitamos estructurar nosotros, o sea, hacia a qué le vamos a apostar, qué vamos a planificar a corto, mediano y largo plazo de todo el desarrollo de la infraestructura vial de nuestro país.
¿La vamos a seguir orientando al transporte privado, al transporte público, o cómo vamos a hacer una mezcla sana de las dos? Porque ni eso se ha hecho. O sea, hace falta ejercicios de planificación serios, muy, ¿cómo es que se llama?, profesionales, o sea, sin que se meta la mano de lo político en esto. Porque eso ha sido principalmente, yo pienso la falta de visión, o sea, que ha habido a lo largo de los años. Cuando se ha querido quizás hacer algo, lamentablemente el mea culpa, o sea, eso lo tienen, o sea, nuestros dirigentes políticos, o sea, porque el tema puede abordarse, el tema es rentable desde cualquier punto, lo mire, o sea, es, ¿cómo le podría decir? O sea, no es que se esté desplazando a un sector, o sea, y por beneficiar a otro, no, da para todos, o sea, y eso es lo que no se ha querido, no ha habido alguien que ha tomado esa batuta de liderar ese cambio y hacerlo andar. ¿Pero por qué? Porque esto va a trascender periodos presidenciales, periodos de alcalde, periodos de diputados. No es algo de que, no son políticas que su ejecución del logro de metas y objetivos es a corto plazo, sino que estamos hablando qué va a pasar de San Salvador dentro de 10, dentro de 20 y dentro de 40 años por lo menos. Ingeniero, cuando uno ve San Salvador, se han hecho algunos esfuerzos, ¿verdad? Se han hecho algunos pasos a desnivel, se han mejorado algunas carreteras, pero han sido proyectos aislados. Es esto una falta de visión, ¿verdad? Y lo tengo que decir con nombre y apellido, con carencia de profesionales que tengan la formación de poder desarrollar un proyecto como usted lo acaba de presentar, a mediano y largo plazo, que resuelva este problema, porque yo recuerdo cuando el exministro Gerson Martínez comenzó a hacer de concreto la calle hacia Santa Tecla, ida y regreso, la gente lo criticaba, la gente reclamaba, la gente se quejaba. O sea, ¿cómo? Y a lo mejor por eso los gobiernos puedan tener un poco de temor, porque la gente no tiene esa visión a largo plazo. Y cuando digo la gente, somos los usuarios del transporte público o de las carreteras, ¿verdad? Y hacemos un megaproyecto, ¿verdad? Llamémosle así, como el del Jaguar, que sí resolvió dos partes del problema. O sea, yo bajo por esa calle todos los días y ya no hago cola, ¿verdad? Luego bajo para la 25 y puedo llegar en buenos tiempos, pero toda la gente que viene de Comalapa se queda en el Hermano Lejano y ahí hay un cuello de botella. Igual fue el redondel Maferrer, se trasladó al redondel Luceiro. O sea, ¿qué visión debemos de tener para poder proyectar nuestro país en una forma más integral, ingeniero? Primero, como le digo, o sea, lamentablemente en los diferentes ministerios y todas las instituciones encargadas de la planificación de la infraestructura vial, hace falta muchísima capacidad técnica instalada adentro. Hace falta formación profesional de las personas que elaboran ahí. O sea, entonces eso no da, o sea, es una limitante también en cuanto a cómo que creemos de que las cosas van por una cosa y no es eso. O sea, hace falta más que se tecnifique más todo el sector, o sea, desde el punto de vista institucional. No tenemos, como le podría decir, o sea, personas con buena formación académica, o sea, para que puedan llevar las riendas a cabo. Como le digo, estos son proyectos y son planificaciones a mediano y a largo plazo. Y eso no se está viendo acá. O sea, aquí creo de que lo que fue el exalcalde Valiente, o sea, yo tuve la oportunidad de sentarme con él en varias ocasiones, de ver el proyecto del metro, posteriormente, ya cuando él era diputado, o sea, que tenía esa iniciativa de como quererlo recuperar, y créanmelo de que en su momento no estaba errado el proyecto. Tenemos que empezar ya nosotros a qué va a suceder acá dentro de 20, dentro de 40 años. Lo que nosotros vemos, porque hacemos estudios en diferentes puntos de San Salvador, ese es nuestro día a día. O sea, lo que nosotros vemos, lo que todos los estudios nos reflejan en común, es que dentro de 10 y 15 años el caos aquí es mayor. O sea, ahorita lo que estamos viendo es, o sea, nada más, o sea, la puntita del iceberg. Sí. O sea,
Igual, como referente, Guatemala, o sea, todos los que hemos ido a Guatemala, nosotros ya podemos ver allá de que nos agarra una trabazón o un congestionamiento en carretera El Salvador, o sea, podemos pasar ahí hora y media, Sí. 2 horas. O sea. Es cierto. Entonces, a eso vamos nosotros, a Sí. corto plazo. En el lapso de 10, 15 años, las congestiones acá sí van a ser grandes congestiones, que no se van a... No es la hora pico que yo voy a salir, no. O sea, ya son congestiones de que usted va a tener que estar planificando, llegar a un lugar, le va a tomar, o sea, 1 hora, por lo menos, o sea, o si va a haber, o medio se queda un carro, el caos va a ser, o sea, de 2 horas, o sea, a eso es lo que vamos, y eso es lo que no se está planificando. Ya mucha gente toma esas medidas que si antes llegaba en 30 minutos, hoy sale 1 hora, hora 15 antes para poder llegar a tiempo. Ahora, todos esos tráficos, todas esas saturaciones, uno sale contento de su casa y llega enojado al trabajo, ¿verdad? Llega molesto, llega incómodo, muchas veces llega tarde a su trabajo, a reuniones. Usted, doctor Gutiérrez, desarrolló una investigación del comportamiento agresivo al conducir asociado con factores psicosociales en los conductores salvadoreños. Yo me pongo a pensar que si nosotros que manejamos 45 minutos o 1 hora de nuestro trabajo a nuestra casa, ¿a qué niveles de tensión no estarán sometidos los que manejan el transporte público, verdad? Y que tengo entendido que lo hacen desde las 4 de la mañana hasta las 8, 9, 10 de la noche, Hasta las 11. cuando entregan el vehículo. ¿Qué nos puede contar de cómo el estado de ánimo, el estrés, las molestias, o sea, que eso, el tráfico, cómo repercute en la sanidad o en la salud mental de los que manejamos o los que estamos en el tráfico, doctor? Bien, primero que hay que hablar un poco de lo que es el comportamiento al conducir. Sí. Hay diferentes modelos teóricos que explican la conducta agresiva al volante, ¿verdad? Comenzando desde las teorías biológicas, que dicen que nos comportamos según vivimos, es decir, si es agresivo en su vida cotidiana, va a ser agresivo al volante, tras el volante, diríamos. Entonces, básicamente, existen más o menos 3 tipos de comportamientos agresivos al conducir. La agresión física, que se dan de golpes, la agresión verbal, la discusión de palabras, diríamos, y el uso del vehículo, que es el más usual, más frecuente, uso del vehículo para ocasionar agresión sobre los demás conductores, que es el más común. Básicamente, el problema del caos vehicular, como el ingeniero lo escribía, el caos que vivimos todos los días en la capital, y casi todo el día ya, más que toda la zona occidental, digamos, de la capital, de San Salvador del mundo hacia allá, todo el día hay trabazones, ya no se puede circular, ¿va? Sí. Pero las entradas, igual todas las pocas calles que vienen de las regiones, región norte, sur, occidente, Sí. siempre es un caos todos los días, ¿verdad? Sí. Ahora bien, el problema de los comportamientos tras el volante, primero hay que decirlo, está relacionado con la personalidad del conductor, ¿va? Sí. Hay personas que por naturaleza son más ansiosos, más estresados, etc. El caer en una trabazón a veces dispara este tipo de comportamiento. Si yo tengo una disposición natural a ser un poco más agresivo, me convierto más agresivo por el estrés y la ansiedad que me genera. Conducir de por sí es estresante, genera ansiedad. Sería mentira decir de que cuando usted va conduciendo va tranquilo, es mentira, va. Siempre que va conduciendo, por los niveles de concentración que le pide, que le exige el vehículo, eso genera cierto estado de alerta. Pero esas alertas a veces pueden predisponerlo a expresar de manera agresiva, ¿va? También la inseguridad, que la gente tenga temor que le roben el vehículo. Depende de la zona también, la zona en la que va circulando y el tráfico que se encuentra usted con los atascamientos de vehículos. El hecho de estar, digamos, imagínese estar a las 12 del día, digamos, 40 minutos bajo el sol y sin aire, por ejemplo. Sí. Eso genera, digamos, se puede descontrolar, ¿va? De hecho, hay documentales, hay videos que refieren
que la gente enloquece, ¿va? Yo he visto videos que están ahí colgados en YouTube, donde la gente se baja del vehículo, agarra una pistola y comienza a matar. En Estados Unidos hay un caso de eso, pues. Se baja del vehículo, se enloquece y comienza a dispararle a todos los demás pasajeros que van ahí. O lo que hacen los motoristas del transporte público, ¿verdad? Se suben en las aceras, se van en sentido contrario, o sea, se descontrolan totalmente. Cuando la gente entra en estado de estrés y ansiedad, sucede que utiliza cualquier mecanismo de salida para escaparse de este problema. Entonces se monta a la acera, invade carriles, se tira los semáforos, se va por calle en sentido contrario, y ahí prácticamente lo que está haciendo es contribuyendo mucho más al caos del tráfico, ¿verdad? Pero el problema de fondo está, digamos, un poco en la naturaleza del individuo, diríamos, del ser humano, ¿verdad? Es decir, decíamos que en términos generales, el salvadoreño común y corriente, esto lo digo por otros estudios, los salvadoreños en general tenemos una especie de... vivimos muy estresados, tenemos ansiedad, tenemos depresión y otras patologías. Lo digo por otros estudios que hemos hecho en otra vía, ¿va? Sí. Pero las personas, el estudio demostró, por ejemplo, que la población o los conductores que presentan mayores índices de ansiedad son más agresivos al volante, presentan mayor agresividad. Y la otra variable importante de señalar es la edad del conductor. Ya los estudios han demostrado que, por ejemplo, entre más joven es el conductor, es más agresivo. Esa parte, doctor, quiero que la amplíe un poco más en el siguiente bloque. Perdóneme que lo interrumpa, pero tenemos que ir a un mensaje comercial. Cerramos este segundo bloque y volvemos en 2 minutos. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Hoy hablaremos sobre las palabras heterógrafas. Heterógrafas son las palabras que, bien por su origen, extranjerismos adaptados al español, o por presentar una grafía no muy común en español, como faquir o kimono, las dos escritas con Q, pueden escribirse hoy de 2 maneras. Ejemplos: armonía o armonía, arriero o arriero, hierba o yerba, arpa o arpa, acera o acera, arpía o arpía, sabiondo o sabiondo. Le invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Bienvenidos a nuestro tercer bloque. Estamos hablando del transporte público, qué eficiente, qué seguro, cómo afecta a nuestra sociedad. Está con nosotros el ingeniero Eric García Cortés, que tiene una maestría en el tema de planeamiento, y está también con nosotros el doctor Ricardo Gutiérrez, que es docente investigador de nuestra universidad. Quiero hacerle una segunda pregunta sobre el comportamiento agresivo al conducir, asociado con factores psicosociales. Ustedes presentaron conclusiones de cómo influye la edad, la experiencia y el abuso de sustancias en el comportamiento agresivo de los conductores. Muy bien. Primero hay que comenzar diciendo que comparamos grupos de edades. Y la relación es que a menor edad, mayores índices de agresividad al conducir, ¿verdad? Ahora bien, significa que las personas mayores, pues, un poco más tranquilas a la hora de conducir. Sí. También vinculando la otra variable, la variable consumo de sustancias. Encontramos más o menos un 12% de esa muestra
que aceptaron consumir algún tipo de sustancias, alcohol o droga. Es alto, un 12% es alto. 12% más o menos. Sabemos de que mucha gente no respondió, o sea, evadió la respuesta. Sí. Es natural. Luego tenemos que las personas que consumen sustancias y alcohol son los más jóvenes. Y estos a su vez presentan mayores índices de accidentabilidad. Sí. Mayor número de accidentes, diríamos. ¿Va? Sí. Es decir, los jóvenes presentan mayor conducta agresiva y en consecuencia mayor índice de accidentabilidad. Entonces, pero también estos mismos grupos de personas presentan también los mismos índices de ansiedad y estrés, ¿verdad? Una de las explicaciones que se da es, primero, los jóvenes, estamos hablando entre 15 y 29 años. Esta es una población usualmente soltera, muchos de ellos trabajan, es una población que tiene menores compromisos sociales. Sí. Se sabe que el joven es más arriesgado, más aventado, es parte de su personalidad, digamos. Muchos de ellos puede estar, un joven de 22 años todavía está en desarrollo, en formación, sí. Su personalidad está en formación, y parte del nivel de riesgo está vinculado con todo eso, ¿verdad? Concluyendo ese punto, podríamos decir de que los jóvenes consumen un poco más sustancias, son más agresivos y en consecuencia más accidentes. Pero también los motoristas del transporte público, en el mismo porcentaje que me respondió de la muestra global, hacen también uso de este tipo de sustancias, doctor. Sí, también aparece un grupo importante de los conductores de transporte público que consumen sustancias. Hay que decirlo, el estudio de la muestra de conductores la hicimos, hay que decirlo, lo hicimos en una infraestructura del Estado, del gobierno, y eso, quieras o no, afectó la veracidad de la respuesta. Sí. Sabemos que los conductores de por sí, los públicos, conductores de transporte público, son muy suspicaces, es decir, no se fían de nadie porque todos están pensando de que los quieren joder, ¿va? Pero yo entiendo que para que también hubiera un respaldo, la sección de la Policía Nacional Civil, era importante su participación en esta investigación también, doctor. Miren, en el proyecto del 2008, 2009, sí. En este proyecto la PNC nos apoyó en algunas actividades, sí. En algunas fases del proceso. En este proyecto del 2016, que se publicó el 2017, no hay participación de la PNC. Sin embargo, hay que decirlo que el Viceministerio de Transporte, a través del director del parque vehicular, le llaman, el licenciado Martínez, que es el coautor de este proyecto, él nos dio el acceso a la población de conductores, ¿va? Nos permitió. Porque si vamos a la calle, a las cooperativas, a pretender evaluar o estudiar a una muestra de conductores, sí. No. Es cierto. No lo van a permitir, ¿verdad? Sí. Pero hay que decirlo, los conductores revelan índices. Estoy hablando de conductores de transporte público, independientemente si son buceros, microbuceros, taxistas, picacheros, etc. Sí. Presentan niveles importantes de comportamientos agresivos, ¿va? Y problemas de salud también. Se ven unas diferencias, en este caso vamos a decir que los particulares puntuaron un poquito más alto, pero las diferencias son bien leves, ¿verdad? Sí. Un punto, por ejemplo, un punto de la media. Doctor, siempre en la televisión el tiempo es enemigo, y no quiero dejar que el programa se vaya sin conocer su opinión sobre una decisión que se tomó hace algunos años, en que es importante hacer un estudio, una evaluación psicológica para recibir la licencia de conducir. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Bueno, sobre este punto comentarle que en este momento el director de transporte terrestre, lo invitamos a la ponencia que hicimos en su momento, platiqué con él, el público hizo muchas preguntas y un poco se molestó porque le hicieron preguntas muy duras, ¿va? Sí. Hablé sobre todo esto. De hecho, en una de las recomendaciones que hacemos en el informe planteamos de la posibilidad de instalar un sistema de evaluación psicotécnica para todos los conductores de acceso, sí. Que van a adquirir su licencia. Lo pusimos ahí
Y esa propuesta se hizo antes de que el Estado instalara esa política. Yo creería de que nos escuchó un poco. Quiero pensar de que el director de tránsito en este momento escuchó esa recomendación y de hecho está instalado. Yo me reuní con el director del parque vehicular, que es psicólogo, por cierto, y le colaboramos, le apoyamos un poco en el diseño de las pruebas. O sea, es decir, las pruebas que están ahorita utilizando son pruebas que nosotros contribuimos a este proceso. Yo creo que sería importante, y se lo dejo como una inquietud, presentar un proyecto de investigación de cómo ha sido la implementación de esta evaluación. Si estos conductores tienen una tasa de accidentalidad mayor, menor, ¿verdad? O sea, el nivel de estrés, en fin, todas esas cosas para que lo podamos retroalimentar. Voy a regresar con el ingeniero García. Leí unas recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, y las voy a leer textual. Llamar la atención de los gobiernos y la sociedad sobre la inseguridad vial, sus costos económicos, sociales y humanos, y la responsabilidad que tienen los estados de garantizar la vida e integridad de sus ciudadanos. Y la segunda propuesta dice: promover el cumplimiento y vigilancia de leyes integrales de seguridad vial. El 6 de mayo de este año, el Viceministerio de Transporte y la Mesa Nacional de Transporte presentaron unas modificaciones que ellos le llamaron modificaciones para una ley integral de transporte. Pero el artículo 78 hablaba de las razones para suspender la licencia. El artículo 57 hablaba de que los carros que seguían al presidente solo iban a tener libertad cuando el presidente fuera en el vehículo. Y estaban hablando en otro artículo de no renovar infracciones. O sea, la percepción que a mí me quedó, que esto es más punitivo que propositivo de lo que usted nos habló en el primero y en el segundo bloque, de un proyecto, de una ley que vaya enfocado en darle también a los transportistas, ya sean el transporte público, los vehículos privados, una mejor red, si le podemos llamar así, de comunicaciones. Usted hablaba hace un momento, y en una de sus propuestas, que hubiera una autoridad metropolitana, ¿verdad?, que administrara esto. Ahora, ¿El Salvador tiene alguna política de Estado que usted conozca que esté relacionado con el tema de transporte público? Se han hecho políticas urbanas, o sea, en particular yo he propuesto, o sea, en diferentes ejercicios, o sea, con OPAMS, por ejemplo, hay una política de movilidad y transporte para el área metropolitana de San Salvador. Hay una política de logística que se estuvo trabajando a nivel del Ministerio también de Obras Públicas, pero, como le digo, no se ha concretizado esa política. Esa política tiene que ser más discutida y analizada. ¿Por qué? Porque también tenemos, o sea, la parte de siniestralidad vial es algo de que va en incremento, pero a grandes creces. Entonces, esa parte de modificaciones de ley, como le digo, sin tener un horizonte a dónde es que se va, o sea, son más medidas como apagafuegos, o sea, sí, en ese sentido. Y hay más reformas más profundas. No es incrementando las multas al 500,000%, sí, que lo que va a lograr es aumentar la corrupción en la policía, en los agentes de tránsito, sí, que ya se da. Entonces, alguien va a preferir, o sea, el mismo agente le va a exigir a uno $50 a que le caiga una multa de $1,000. Entonces, que se va a tener que bolsear uno, y a esos, como le dijera, aristas de ese tipo de modificaciones hay que ver cómo se controlan. Yo estoy de acuerdo de que se incrementen los montos de las infracciones.
y que se tenga un mejor control, más tecnificado, que se le apueste sobre todo también a la videovigilancia, o sea, en las carreteras, o sea, a la imposición de multas por video. O sea, tecnifiquemos más esa parte, que están los recursos, o sea, obviamente. Pero también, o sea, no dejemos una cancha abierta a que eso pueda aumentar la corrupción en los agentes de tránsito. Ingeniero, el CITRAMS, yo sé que tiene 20 aspectos, 30 que discutir, y pudiéramos hacer un programa solo sobre el CITRAMS. Yo sé que causó una serie de inconformidades, de molestias cuando se estaba haciendo. El sector al que se dirigió es el segundo municipio más grande del país, que es Soyapango, ¿verdad? Pero cuando yo escuchaba a estudiantes de nuestra universidad, independientemente del asocio público-privado, de la inconstitucionalidad, porque muchas veces la población no alcanza a distinguir esas cosas, ¿verdad? La gente estaba contenta. La gente decía que podía venir de Soyapango a San Salvador en 12 minutos, en 15 minutos. A la gente no le incomodaba que hubieran paradas de buses definidas en las que tuviera que caminar un poco más, y no como en el otro transporte público, de que ya no existen las paradas en este país, sino que la parada es donde la persona le levanta la mano. ¿Qué fue lo que pasó con el CITRAMS? O sea, a la gente le dio satisfacción, ¿verdad? Vio que el costo versus el beneficio que la gente obtenía, la gente lo reconoció, ¿verdad? Luego hubieron piezas de inconstitucionalidad, ya no fue un carril exclusivo, desconozco cuál es la satisfacción de lo que se encuentra en este momento, pero mucha gente pensó que San Salvador iba a continuar con más proyectos como el del CITRAMS. ¿Cuál es su valoración de qué fue lo que sucedió, ingeniero? Bueno, hay tela que cortar muchísimo. El proyecto tiene el CITRAMS, tiene lo bueno, lo malo y lo feo. O sea, hay de toda una mezcla de todos, sí. Y hay que ver también las dos caras de la moneda. O sea, sí. Yo no puedo crear un proyecto afectando también a otro sector amplio de la población. O sea, sí. No puedo en una vía de la calidad, o sea, de la importancia que tiene el Boulevard del Ejército y la Juan Pablo II, sí, venir a decir, apártense carros, o sea, que una vía ya saturada de por sí, o sea, no puedo decir, mire, aquí viene el CITRAMS, o sea, y el resto de usuarios, o sea, ¿cómo los acomodo? La zona misma, o sea, es cierto, es uno de los sectores más populosos, pero también es la principal zona logística del país hoy por hoy. Ahí está un grueso de industria, ahí se mueven muchos bienes, muchos servicios, que también yo los he afectado con todo esto. Entonces, como le digo, hay que ver la moneda, las dos caras que tiene. Sí. Entonces, hay beneficios, tiene beneficios, pero tiene irregularidades completamente. El proyecto, como le digo, lamentablemente no se siguieron los lineamientos técnicos. Ahí metieron los políticos su mano en esto y obviaron una serie de recomendaciones que se habían hecho. La ruta no era sobre la Juan Pablo, la ruta era sobre la Manuel Enrique Araujo y la Rubén Darío. Esa era la ruta inicial de los estudios que habían dicho, esta es la ruta más indicada, donde hay menos afectación, etcétera, etcétera. Se le da una renovación al centro histórico de San Salvador. O sea, hay una serie de factores, como les dijera, de errores uno tras otro que se fueron dando, y la parte política y tuvo muchísima influencia. Uno de los factores, ¿por qué el cambio de ruta? Pues simple y sencillamente porque pasarlo por el centro de San Salvador era negociar con el alcalde de aquel entonces, que era, o sea, Norman Quijano, el desalojo de ventas y su reubicación implicaba una participación de la alcaldía, sí, de San Salvador, que no se quiso darle el protagonismo de que, como cualquier país civilizado, o sea, con un mínimo de cultura, o sea, no tendría que importar, o sea, de que solo porque el otro es de mi partido, entonces sí, lo voy a hacer a un lado. No, entonces, ¿cómo le digo? O sea, hay un factor, las políticas, los políticos, mejor dicho, de las autoridades competentes en aquel entonces, o sea, tomaron las decisiones más erradas, y decisiones políticas, no decisiones técnicas. No tenían ningún sustento técnico esos cambios de ruta a última hora. Entonces, todo eso viene a influir de que el proyecto, o sea, opere a medias. Tuvo más un enfoque populista, o sea, de todo. De querer agradar a la población,
con un objetivo político, electoral, o sea, porque muchas veces los que están en el gobierno nunca pierden esa visión de que como solo pasamos en elecciones, ¿verdad? Los proyectos que hacemos tienen que ver con contentar más a la ciudadanía para poder obtener más votos. No. ¿Cómo no? O sea, eso afectó al proyecto. Y como yo les insisto mucho, o sea, las políticas de transporte y el desarrollo realmente de la infraestructura vial, o sea, trasciende gobiernos. Y esa, como ciudadanos lo que debemos de exigir de que esto se maneje apolíticamente, o sea, que sean instituciones fuertes fuera de esos ires y venires políticos. ¿Por qué? Porque los afectados somos nosotros como sociedad. O sea, entonces, mientras no se tenga esa institucionalidad bien formada, sana, o sea, técnicamente, un fundamento técnico, o sea, aquí va a venir, o sea, ministros, van a venir, o sea, diputados a hacer y deshacer. Entonces, eso no nos conviene como sociedad. Bueno, y ahí, por ahí vamos, como el principal factor, yo lo resumo, uno de los principales factores, o sea, del fracaso, porque el proyecto, lamentablemente, o sea, tiene, como le insisto, lo bueno, lo malo y lo feo. O sea, lo bueno, hay un beneficio de la población que se vio, no lo dudo, o sea, no lo niego, ahí está, pero está la otra parte de la moneda, la afectación grande que tuvo en el impacto de la movilidad de todo el sistema metropolitano de San Salvador. San Salvador tiene, digamos, tenía, mejor dicho, dos rutas principales, o sea, de movilidad oriente-poniente, que es lo que es el Boulevard Venezuela y lo que era la Juan Pablo II. Si yo les insistía tanto, me toca cualquiera de esas dos arterias, causa caos. Y eso fue lo que me causaron, caos. Es indudable, ingeniero, que la falta de conocimiento, ¿verdad?, nos ha hecho cometer muchos errores. Cerramos este tercer bloque, volvemos con el cierre del programa, con las recomendaciones de nuestros invitados en esta ocasión. Ya regresamos. Cuando evitamos que las dudas o pruebas nos aparten del camino. Eso es perseverancia. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33. Bienvenidos al último bloque en el que cada uno de nuestros invitados va a hacer el cierre sobre este tema, el transporte público, un tema que nos afecta a todos de manera directa o indirecta y que sí requiere, como hemos podido conversar en el programa de esta ocasión, de un análisis más profundo sobre las consecuencias que tiene tanto sobre nuestra salud como sobre nuestra economía, el tráfico del área metropolitana de San Salvador. Inicio con usted, doctor. Bien, referente a lo que podríamos proponer de cara a mejorar las condiciones de los conductores, primero creo que hay que darle un enfoque integral al problema. Sabemos que hay que mejorar el sistema de carreteras, darle mantenimiento, señalizaciones. Tenemos un problema de déficit de agentes policiales que regulen el tráfico. En nuestro país no se cumple la ley. La ley de tránsito es porque no hay policías que se estén sancionando. Se ha dicho hasta la saciedad que en nuestro país hay un déficit como de 3.000 o 4.000 agentes policiales para vigilar el tráfico. Significa que hay que apostarle al control y cumplimiento de la ley de parte del Estado. Pero también el Estado debe mejorar las carreteras, señalizarlas, asegurarte que la población o los conductores cumplan las leyes. El Estado, digamos, debe de procurar mejorar la circulación en el país de cara en pro, digamos, de la salud mental de la población. Ya hemos dicho que los conductores, en general, los casi 10.000 lesionados que hay cada año por accidentes de tránsito, más los 1.200 fallecidos, los miles de millones de dólares en gastos por daños o lesiones, se pueden evitar, digamos, mejorando carreteras,
La reeducación vial es importantísima. Hay que desarrollar programas que permitan la educación tanto a los conductores como a los peatones, ¿verdad? Hay muchos accidentes que es responsabilidad de los peatones, se tiran al tráfico, ¿verdad? Hay muchas cosas, las evaluaciones psicotécnicas de parte del Estado deben de continuarse. Creo que una forma de ir como presionando sería que aquellos conductores reincidentes en el cometimiento de delitos debían someterse a las pruebas psicotécnicas. Claro, sí. Es decir, conductores que tienen 3, 4 faltas o esquelas por año, que vayan a la prueba, pues. Es decir, son personas que no están aptas para conducir, ¿no? Sí, porque el examen psicológico es solamente para los que lo toman por primera vez. Por primera vez. Sí, muchas gracias, doctor. Ingeniero, su cierre, por favor. Bueno, yo lo que quisiera decir, el mensaje que quisiera transmitir es que le apostemos a un sistema de transporte público integrado, de calidad, que beneficie a toda la población. Y en eso estamos hablando, definitivamente, apostémosle a un sistema de transporte masivo, un metro, o sea, hablemoslo con nombre y apellido, o sea, integrémoslo con el sistema del CITRAMS, pensemos de que qué va a ser, o sea, de San Salvador en los próximos 20, 40 años, por lo menos, o sea, de que la situación no pinta un panorama agradable y un buen panorama en cuanto a la movilidad y la transitabilidad que vamos a tener en esos años. Tenemos que sentar las bases ya y comenzar a pensar en este tipo de proyectos que algunos podrían decir su costo no es, o sea, no nos va con nosotros, señores. O sea, si con solo lo que se ha destapado un poquito de corrupción en los últimos 2 casos que han sonado, suman casi 800 millones. Sí. La línea 1, la línea 2 de Panamá les costó 1.800 millones. O sea, estamos hablando de que ya se tuviera la mitad sí. De eso aquí en el país. Entonces, sí. Y sin financiamiento. Entonces, recursos creo de que hay, o sea, y que se pueden orientar de una manera bien planificada. Esa es pienso yo que es una necesidad imperante, apostar una apuesta seria al transporte público masivo, que lo necesitamos. Lo vamos a necesitar como sociedad, lo vamos a necesitar como país para mantener siempre la pujanza de El Salvador, o sea, ante el resto del área que sí se está organizando y sí se está planificando. Sí. Entonces nos estamos quedando atrasados en esto, en materia de transporte. Entonces por ahí va mi recomendación, o sea, es ahí, o sea, donde hay que ir a enfocar los esfuerzos. Ese ha sido el objetivo del programa de este día, tocar un tema del que no se habla mucho, pero que lo vivimos todos los días, ¿verdad? Doctor Ricardo Gutiérrez, muy amable, muchas gracias por habernos compartido su experiencia. Ingeniero García también han sido sumamente educadores y nos han dado un panorama que nos permite tener una visión un poco más clara, ¿verdad?, de lo que tiene que ver el transporte público. Yo, por indicaciones de la producción, tengo que recordarles siempre que visiten nuestras redes sociales, van a aparecer en la pantalla, para que ustedes opinen, para que nos digan en qué podemos mejorar. Y yo quiero cerrar con algo que hablaba el ingeniero García en el primer bloque. Este país hace 4 periodos electorales tuvo un candidato a vicepresidente que era un empresario del transporte público. Eso es para que tengamos una idea del nivel de injerencia que tiene este segmento en el sector político. No es una tarea fácil, ¿verdad? Hemos tenido diputados también en la Asamblea Legislativa que están relacionados con el transporte público. Pero mientras nosotros no saneemos esa corrupción de la que usted hablaba, nuestro país no va a poder tener un transporte público digno y eficiente. Así que con esto quiero cerrar. Los veo en otro programa, Agenda País, un programa del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica. Muchas gracias por su atención. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.